Imagina que, de un día para otro, tienes la oportunidad de dejar atrás una vida llena de dificultades, deudas y desilusiones. Imagina que puedes asumir una nueva identidad, convertirte en alguien más, vivir la vida que siempre soñaste, pero que parecía inalcanzable. Para muchos, esto podría sonar como un sueño hecho realidad. Pero ¿qué pasa cuando esa nueva vida viene cargada de secretos oscuros, peligros que acechan en cada esquina y la constante sensación de que el pasado no se puede enterrar tan fácilmente? Nuestra historia explora la delgada línea entre la ambición y el miedo, entre la oportunidad y el peligro, en un viaje donde la identidad se convierte en una trampa mortal. Prepárate para sumergirte en un relato donde nada es lo que parece y donde la vida perfecta es solo una fachada que esconde amenazas que nadie querría enfrentar. Cuando Ana decidió asumir la identidad de su amiga Clara, jamás imaginó las complicaciones que eso acarrearía. Todo comenzó de manera inesperada, con la súbita y trágica muerte de Clara en un accidente automovilístico. Ana, siendo una mujer con pocas oportunidades y harta de las penurias de su vida, vio en la desgracia de su amiga una oportunidad para empezar de nuevo. No había nadie que pudiera cuestionar su decisión, ya que Clara, aunque adinerada, llevaba una vida bastante solitaria. Sin pensarlo dos veces, Ana decidió tomar su lugar, asumiendo no solo su identidad, sino también sus bienes, su casa lujosa y su círculo social. Pero en medio de su nueva vida, Ana empezaba a notar detalles que no cuadraban con la historia de Clara, y las primeras dudas sobre su decisión comenzaban a surgir. La vida de Clara había sido un enigma, pero Ana, al entrar en su mundo, comenzó a darse cuenta de que había más secretos de los que imaginaba. Al principio, disfrutar de las comodidades y los lujos que venían con la identidad de Clara era como un sueño hecho realidad. Podía cenar en los mejores restaurantes, vestirse con la ropa más cara y codearse con la élite de la sociedad. Sin embargo, cada vez que entraba en la imponente mansión de Clara, sentía una inquietante sensación de que alguien la observaba. Era como si las paredes susurraran secretos que solo ella no podía entender. Un día, al revisar los documentos personales de Clara, encontró una carta dirigida a alguien llamado Vi, en la que hablaba de su miedo a un hombre peligroso y de su deseo de desaparecer. Fue entonces cuando Ana comenzó a comprender que la vida de Clara no era tan perfecta como había creído. Con cada día que pasaba, la realidad que Ana había creado para sí misma se volvía más difícil de sostener. A pesar de haberse sumergido en el mundo de Clara, había aspectos de su vida que le resultaban incomprensibles. Los amigos de Clara eran educados, pero distantes, como si supieran algo que Ana ignoraba. En una ocasión, durante una cena, uno de ellos hizo una pregunta aparentemente inocente sobre un viaje que Clara había realizado meses antes. Ana, sin saber cómo responder, improvisó una historia, pero la mirada de su interlocutor la hizo sentir que había cometido un error. Esa misma noche, Ana decidió investigar más a fondo en la vida de Clara, revisando sus diarios y correos electrónicos. Fue entonces cuando descubrió una serie de mensajes que Clara había intercambiado con alguien a quien temía profundamente. Estos mensajes confirmaban sus sospechas. Clara no había muerto accidentalmente, había fingido su muerte para escapar de algo o de alguien. La revelación sobre la muerte fingida de Clara dejó a Ana en estado de shock. Ahora entendía que había tomado la identidad de una mujer que no solo había querido escapar de su vida, sino que había tenido razones poderosas para hacerlo. Pero, ¿de qué o de quién había huido Clara? Los mensajes eran vagos, pero mencionaban a un hombre llamado Ricardo, alguien que parecía tener una gran influencia sobre ella, al punto de obligarla a tomar medidas tan extremas. Ana empezó a sentir un miedo creciente, temiendo que, al asumir la identidad de Clara, podría haberse convertido en el próximo objetivo de este hombre peligroso. Sin embargo, no podía dejar de lado la vida de lujo y confort que había obtenido, lo que la llevó a tomar la decisión de investigar más profundamente, pero con extrema cautela. Decidida a no dejarse amedrentar, Ana comenzó a seguir las pistas que Clara había dejado tras de sí. Contactó a algunos de los viejos amigos de Clara, aquellos que parecían más cercanos a ella, en un intento por obtener más información. En cada reunión, Ana tenía que estar alerta y medir cuidadosamente
sus palabras para no delatarse. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la sensación de que alguien la vigilaba constantemente. No era solo paranoia. Algunas noches sentía que alguien la seguía o notaba que las cosas en la mansión no estaban exactamente como las había dejado. Fue durante una de esas noches cuando encontró una nota escrita con letras apretadas y urgentes que decía: «Sabes demasiado, aléjate mientras puedas». El mensaje era claro, pero Ana estaba decidida a descubrir toda la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse al peligro que había llevado a Clara a desaparecer. Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más peligrosa para Ana. La nota que había encontrado era solo el comienzo de una serie de sucesos perturbadores que la hicieron dudar de cada decisión que había tomado. Las llamadas telefónicas sin respuesta, las sombras que parecían seguirla a todas partes y las voces en las noches que murmuraban su nombre la hicieron reconsiderar si todo el lujo y la riqueza valían la pena. Sin embargo, el miedo no era suficiente para hacerla retroceder. Ana comenzó a investigar a Ricardo, el nombre que aparecía repetidamente en los documentos y mensajes de Clara. Lo que descubrió fue aterrador. Ricardo no era solo un hombre poderoso, era un criminal con conexiones en el bajo mundo, alguien que no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Ana sabía que estaba jugando con fuego, pero ahora estaba demasiado involucrada como para salir sin respuestas. El descubrimiento de la verdadera naturaleza de Ricardo llevó a Ana a un punto de no retorno. Sabía que Clara había estado huyendo de algo mucho más grande de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo, la nueva vida que había adoptado era adictiva. El poder, la riqueza y la influencia eran cosas que nunca antes había experimentado, y renunciar a ellas parecía imposible. Decidió que la única manera de sobrevivir era enfrentarse a Ricardo, pero necesitaba ser inteligente. Utilizó los recursos que ahora tenía a su disposición para indagar en los negocios de Ricardo, tratando de encontrar una debilidad, algo que pudiera usar en su contra. En el proceso, Ana comenzó a darse cuenta de que Clara no era tan inocente como había pensado. Había indicios de que ella también había estado involucrada en actividades ilícitas, lo que solo complicaba más las cosas. Mientras más se adentraba en la red de secretos de Clara, más se daba cuenta Ana de que había caído en una trampa compleja. Clara había sido una mujer astuta, que había tejido una red de engaños para protegerse, pero también para mantener su vida de lujo intacta. En sus investigaciones, Ana descubrió que Clara había hecho tratos con individuos aún más peligrosos que Ricardo, utilizando su encanto y sus conexiones para mantenerlos a raya. Sin embargo, esos mismos tratos la habían convertido en una figura clave en el submundo criminal, y ahora Ana estaba en el centro de todo. Cada día que pasaba, sentía que la cuerda se tensaba más a su alrededor, y se preguntaba cuánto tiempo podría mantener su fachada antes de que alguien descubriera la verdad. Pero justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibió una visita inesperada que cambiaría todo. La visita fue de una mujer que Ana no reconoció de inmediato, pero cuya presencia le produjo un escalofrío al instante. Era una de las antiguas socias de Clara, alguien que claramente sabía que Ana no era quien pretendía ser. Sin embargo, en lugar de desenmascararla, la mujer le ofreció un trato: información sobre Ricardo a cambio de su cooperación en un asunto que involucraba a Clara. Ana no tenía muchas opciones, y aunque no confiaba en la mujer, aceptó el trato con la esperanza de que le proporcionara una salida a la situación en la que se había metido. A medida que la mujer le revelaba detalles sobre los tratos oscuros de Clara, Ana comenzó a comprender la magnitud del peligro al que se enfrentaba. Pero también vio una oportunidad, una pequeña posibilidad de usar esa información para su ventaja y liberarse de la sombra de Clara. Con la información en su poder, Ana decidió que era hora de tomar el control de la situación. Comenzó a trazar un plan, uno que le permitiría no solo escapar del peligro, sino también conservar la vida que había arrebatado a Clara. Sabía que Ricardo estaba cerca de descubrir la verdad, por lo que debía actuar rápido. Utilizó sus nuevos contactos en el submundo para tender una trampa a Ricardo, haciéndole creer que ella, como Clara, estaba dispuesta a hacer un último trato.
Este trato sería su oportunidad de librarse de él para siempre, pero el riesgo era enorme. Ana no solo debía enfrentarse a Ricardo, sino también asegurarse de que nadie más sospechara su verdadera identidad. Mientras tanto, las voces de aquellos que Clara había engañado durante años comenzaban a acercarse, y Ana sabía que el tiempo se agotaba. El plan de Ana era arriesgado, pero era su única opción para salir de la encrucijada en la que se encontraba. Contactó a Ricardo bajo la identidad de Clara, fingiendo estar desesperada por cerrar un trato que pondría fin a sus problemas. El objetivo era atraerlo a una reunión en un lugar donde ella tuviera la ventaja, pero sabía que Ricardo no caería fácilmente en una trampa. Por eso, debía ser meticulosa y anticiparse a cada uno de sus movimientos. Durante días, preparó todo, desde la ubicación hasta los detalles más pequeños que pudieran convencer a Ricardo de su autenticidad. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la reunión, Ana comenzó a experimentar una creciente ansiedad. Cada vez que se miraba al espejo, veía a Clara reflejada, y la sensación de estar perdiendo su propia identidad se intensificaba. Pero sabía que no había vuelta atrás, había llegado demasiado lejos para retroceder. La noche de la reunión llegó, y Ana estaba más nerviosa que nunca. Había elegido un lugar apartado, una antigua bodega en las afueras de la ciudad, donde sabía que podría controlar mejor la situación. Cuando Ricardo llegó, acompañado de 2 de sus hombres de confianza, Ana sintió un nudo en el estómago. A pesar de su temor, mantuvo la compostura, interpretando su papel a la perfección. La conversación comenzó con tensiones evidentes, y Ricardo, como un depredador al acecho, observaba cada movimiento de Ana, buscando alguna señal de debilidad. Ana, por su parte, jugaba su última carta, presentándole un supuesto documento que involucraba a un socio importante de Ricardo en actividades ilegales, algo que sabía que no podía ignorar. La tensión en la sala era palpable, y en un momento dado, Ricardo lanzó una mirada que parecía atravesarla, como si hubiera descubierto algo que ella no había previsto. Lo que Ana no había anticipado era la astucia de Ricardo. Mientras ella creía que tenía todo bajo control, Ricardo había estado investigando por su cuenta, desconfiando desde el principio de la Clara que había reaparecido en su vida. Cuando Ricardo tomó el documento que Ana le ofreció, su expresión cambió de forma sutil pero significativa. Él ya sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Con una sonrisa que no presagiaba nada bueno, Ricardo dejó el documento sobre la mesa y se inclinó hacia Ana, susurrándole que había sido una buena actuación, pero que él siempre había sabido que Clara era demasiado inteligente como para caer en una trampa tan simple. Ana sintió el pánico crecer dentro de ella, pero intentó mantener la calma mientras Ricardo daba la orden a sus hombres para que se aseguraran de que no hubiera testigos. La situación había dado un giro inesperado, y ahora Ana se encontraba cara a cara con el verdadero peligro. Ana supo en Martin ese momento que su vida pendía de un hilo. Ricardo no se había dejado engañar, pero aún no sabía toda la verdad sobre quién era realmente ella. Sin embargo, el semblante de Ricardo dejaba claro que no estaba dispuesto a arriesgarse. Su manera de proceder era eliminar cualquier posible amenaza antes de que se convirtiera en un problema mayor. Mientras los hombres de Ricardo se acercaban, Ana hizo lo único que se le ocurrió en ese instante. Reveló que sabía lo de la muerte fingida de Clara y que tenía pruebas que, de ser descubierta su desaparición, podrían caer en manos de las autoridades. Ricardo la observó, evaluando si sus palabras eran sinceras o solo un último intento desesperado por salvarse. Ana, sintiendo la presión de la mirada de los hombres que se acercaban cada vez más, sabía que debía convencerlo, pero también que estaba caminando sobre una cuerda floja, donde cualquier error podría costarle la vida. Ricardo, por un momento, se detuvo a considerar las palabras de Ana. El silencio en la bodega era asfixiante, y Ana sentía que cada segundo se alargaba interminablemente. Finalmente, Ricardo hizo un gesto a sus hombres para que se detuvieran, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. Ana sabía que había ganado algo de tiempo, pero la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Ricardo le pidió pruebas, y Ana, sabiendo que no podía entregar nada tangible en ese momento, tuvo que recurrir a su ingenio. Le habló de un lugar seguro donde guardaba la información y le prometió que si algo le sucedía,
esa información sería revelada a las personas adecuadas. Ricardo, con su característica frialdad, no parecía convencido del todo, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgarse sin más. Le dio a Ana un ultimátum. Tenía 24 horas para entregarle las pruebas o enfrentarse a las consecuencias. Mientras Ana salía de la bodega, sabía que el reloj había comenzado a correr y que ahora más que nunca debía encontrar una forma de salir de esa pesadilla. Una vez fuera de la bodega, Ana respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. La situación era desesperada y aunque había logrado evitar el peligro inmediato, sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. Necesitaba idear un plan para obtener las pruebas que Ricardo exigía, pero también debía pensar en cómo escapar de su alcance antes de que fuera demasiado tarde. Durante el trayecto de regreso a la mansión, su mente trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto en los documentos y diarios de Clara. La idea de huir cruzó por su mente, pero sabía que sin un plan sólido, Ricardo la encontraría fácilmente. En su desesperación, decidió revisar nuevamente los lugares donde Clara solía guardar sus cosas más valiosas, esperando encontrar algo que pudiera darle una ventaja en esa situación límite. De regreso en la mansión, Ana se dirigió al despacho de Clara, un lugar que hasta ahora había evitado explorar a fondo por miedo a lo que pudiera encontrar. Con manos temblorosas, comenzó a revisar cada cajón, cada carpeta, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera servirle. Fue en el fondo de un viejo escritorio, donde encontró una pequeña caja de madera, bien oculta detrás de varios documentos. Al abrirla, descubrió una serie de fotos y papeles que parecían pertenecer a Clara, pero que revelaban una vida que Ana desconocía por completo. Las fotos mostraban a Clara con personas influyentes, y algunas de ellas parecían estar tomadas en reuniones clandestinas. Pero lo más inquietante fue encontrar una carta dirigida a Ricardo, donde Clara detallaba su plan para desaparecer y cómo había creado un mecanismo de seguridad para asegurarse de que si algo le ocurría, la verdad sobre su vida y sus tratos saldría a la luz. Ana sabía que había encontrado la clave para sobrevivir, pero también comprendía que cuanto más se adentraba en la vida de Clara, más peligrosa se volvía su situación. Con la carta en la mano, Ana se dio cuenta de que tenía una herramienta poderosa, pero también una carga peligrosa. Clara había sido mucho más astuta de lo que Ana había imaginado. Había creado un sistema que no solo la protegía a ella, sino que ponía en jaque a todos aquellos que intentaran dañarla. Ahora, Ana tenía que decidir cómo utilizar esa información para salvarse, sin despertar aún más la ira de Ricardo. La carta mencionaba un lugar donde Clara había escondido una copia de todas sus transacciones y tratos, algo que, de ser descubierto, podría destruir la reputación y la vida de muchos de sus asociados, incluyendo a Ricardo. Ana sabía que debía actuar con rapidez, pero también con precaución. Decidió que su siguiente paso sería localizar ese lugar, pero hacerlo sin levantar sospechas sería todo un desafío. Mientras planificaba sus movimientos, no podía dejar de sentir que el peligro se acercaba más y más con cada minuto que pasaba. Localizar el escondite de Clara no fue una tarea fácil. Ana pasó horas revisando las pistas en la carta y comparándolas con los lugares que conocía de la vida de Clara. Finalmente, después de mucho esfuerzo, encontró una referencia a una antigua casa de campo que Clara había mencionado en sus diarios, un lugar que parecía haber sido importante para ella en el pasado. Ana decidió que ese era su mejor y único punto de partida. Preparó un viaje al lugar, sabiendo que cada paso que daba la acercaba más al peligro. Sin embargo, también sabía que no tenía otra opción. Debía encontrar esos documentos antes de que Ricardo perdiera la paciencia. Mientras se dirigía a la casa de campo, Ana no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado radicalmente en tan poco tiempo. La identidad que había asumido estaba empezando a devorarla, y la línea entre quién era ella y quién había sido Clara se volvía cada vez más difusa. La casa de campo estaba situada en una zona remota, rodeada de árboles y con un aire de abandono que ponía los nervios de Ana a flor de piel. Al llegar, notó que la propiedad no había sido habitada en mucho tiempo, lo que la hizo sentirse un poco más segura de que nadie la seguiría hasta allí. Sin embargo, el silencio inquietante que rodeaba el lugar la hizo dudar por un momento de su decisión. Al entrar, la casa parecía una cápsula del tiempo. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto, como si Clara hubiera salido de allí en un apuro,
con la intención de regresar algún día. Ana comenzó a explorar, buscando algún indicio de dónde podría estar escondida la información crucial. Mientras revisaba cada rincón, no podía evitar sentir que algo o alguien la observaba desde las sombras. El peso de la situación se hacía cada vez más abrumador, pero sabía que no podía detenerse. Estaba demasiado cerca de descubrir lo que necesitaba. Finalmente, después de horas de búsqueda, Ana encontró lo que estaba buscando. En un compartimento secreto, detrás de un cuadro antiguo, descubrió una caja de seguridad. Al abrirla, encontró una serie de documentos que detallaban las actividades de Clara, así como un pendrive que aparentemente contenía la información más sensible. Ana sabía que lo que tenía en sus manos era peligroso, pero también era su boleto para salir de la situación en la que se había metido. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si Clara había dejado alguna trampa para proteger esos documentos, algo que podría ponerla en más peligro aún. Decidió que debía revisar todo con mucho cuidado antes de presentarlo a Ricardo. Mientras guardaba todo en su bolso, no podía dejar de sentir que, aunque había encontrado lo que buscaba, el verdadero desafío estaba aún por delante. La pregunta ahora era, ¿cómo usar esa información para salir viva de este enredo? El camino de regreso a la ciudad fue una mezcla de ansiedad y determinación para Ana. Mientras conducía, repasaba en su mente cada posible escenario que podría enfrentar al entregar los documentos a Ricardo. Sabía que estaba jugando un juego muy peligroso y que cualquier error podría ser fatal. Decidió que debía mantener la calma y actuar como si todo estuviera bajo control, aunque en el fondo la incertidumbre la consumía. Durante el trayecto no podía evitar mirar por el retrovisor constantemente, temiendo que alguien la estuviera siguiendo. El peso de los documentos en su bolso era casi insoportable, no solo por su valor, sino por lo que representaban. El punto de no retorno en una historia que nunca debió haber comenzado. Cuando finalmente llegó a la mansión, Ana se sentó por un momento en el coche, intentando calmar su respiración. Sabía que una vez que cruzara la puerta, no habría vuelta atrás. Al entrar en la mansión, Ana sintió que el aire se volvía más denso, como si las paredes mismas estuvieran al tanto de la situación que se desarrollaba. La mansión, que antes había sido un símbolo de su nuevo estatus y riqueza, ahora parecía un laberinto opresivo, lleno de sombras que la seguían a cada paso. Con los documentos en su bolso, se dirigió al despacho, el mismo lugar donde había encontrado la carta de Clara. Sabía que debía analizar el contenido del pendrive antes de entregárselo a Ricardo. Cualquier detalle podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con manos temblorosas, conectó el pendrive a la computadora de Clara y comenzó a revisar los archivos. Lo que encontró fue una recopilación detallada de transacciones financieras, acuerdos ilegales y una lista de nombres que iban desde políticos hasta criminales de alto rango. Ana sabía que tenía en su poder algo explosivo, algo que no solo podía salvarla, sino que también podía destruir a revisar los archivos. Lo que encontró fue una recopilación detallada de transacciones financieras, acuerdos ilegales y una lista de nombres que iban desde políticos hasta criminales de alto rango. Ana sabía que tenía en su poder algo explosivo, algo que no solo podía salvarla, sino que también podía destruir a muchos poderosos. Mientras examinaba los archivos, Ana se dio cuenta de que Clara había sido mucho más meticulosa de lo que había imaginado. No solo había documentado cada uno de sus movimientos, sino que también había dejado pistas codificadas, como si hubiera previsto que algún día necesitaría usar esa información en su defensa. Sin embargo, no todo estaba claro para Ana. Algunos de los códigos y referencias eran confusos, lo que la llevó a pensar que Clara había ocultado aún más secretos de los que había revelado en su carta. Decidió que debía descifrar esos códigos antes de presentarse ante Ricardo. Sabía que cualquier error podría ser fatal, pero también era consciente de que el tiempo no estaba de su lado. Mientras intentaba descifrar el enigma, Ana comenzó a sentir una presión creciente, como si cada minuto que pasaba acercara más a Ricardo y su paciencia se agotara. La situación estaba al borde de un precipicio, y Ana debía moverse con rapidez y precisión si quería salir con vida. Después de horas de frustración intentando descifrar los códigos, Ana finalmente encontró una pista que podría llevarla a la respuesta que buscaba.
En uno de los archivos, Clara había dejado una referencia a un contacto seguro, alguien que aparentemente tenía la llave para entender todo el rompecabezas. Sin embargo, no había nombres ni direcciones claras, solo una serie de coordenadas que parecían llevar a algún lugar fuera de la ciudad. Ana sabía que esta podía ser su última oportunidad para entender completamente la situación antes de enfrentarse a Ricardo. Aunque temía que esto pudiera ser una trampa o un callejón sin salida, no tenía otra opción. Debía seguir la pista y encontrar a esa persona, pero con el tiempo en contra, cada minuto que pasaba se sentía como un riesgo adicional, y Ana sabía que debía decidir rápidamente si valía la pena el peligro de seguir esta nueva pista, o si debía ir directamente a Ricardo con lo que ya tenía. Finalmente, Ana decidió que no podía dejar ninguna pista sin seguir. Se preparó para el viaje, sabiendo que las coordenadas la llevarían a un lugar remoto y posiblemente peligroso. Trayecto. Su mente no dejaba de imaginar posibles escenarios, desde un encuentro con un aliado inesperado hasta una emboscada preparada por Ricardo. La incertidumbre era abrumadora, pero Ana sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Cuando finalmente llegó al lugar indicado por las coordenadas, se encontró con una pequeña cabaña escondida entre los árboles. El lugar parecía abandonado, pero algo en su interior le decía que ahí encontraría las respuestas que necesitaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana se acercó a la puerta, pero antes de poder tocar, esta se abrió de repente, revelando a una figura que parecía estar esperándola. Sin saber si esa persona era amiga o enemiga, Ana se preparó para lo peor, pero lo que escuchó a continuación la dejó helada. La figura en la puerta era la de un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante que parecía conocer todos los secretos que Ana había intentado descifrar. Sin pronunciar palabra, la invitó a entrar, y aunque Ana dudó por un instante, decidió seguirlo. El interior de la cabaña era sorprendentemente ordenado, con estanterías llenas de libros y documentos. El hombre, que se presentó como Julián, le explicó que había sido un aliado cercano de Clara durante años, y que había sido él quien la había ayudado a planear su desaparición. Sin embargo, Julián también reveló que Clara había cometido errores que la habían puesto en peligro, y que ahora esos errores estaban a punto de alcanzarla, o en este caso, a Ana. Según Julián, Clara había sido demasiado ambiciosa, jugando con fuego al involucrarse con personas como Ricardo y otros criminales poderosos. Pero lo que Ana no esperaba era que Julián también conociera su verdadera identidad y que, a pesar de ello, estuviera dispuesto a ayudarla. Ana, sorprendida y aliviada al mismo tiempo, escuchó atentamente mientras Julián le contaba los detalles de su relación con Clara y cómo habían llegado a planear su desaparición. Julián le explicó que Clara había acumulado demasiados enemigos en su intento por mantener su vida de lujo mientras jugaba en ambos lados de la ley. Según él, la desaparición de Clara no había sido simplemente un escape, sino un intento desesperado por dejar atrás un pasado que la perseguía constantemente. Sin embargo, Julián también reveló que Clara había sido traicionada por alguien muy cercano, y que esa traición había precipitado su decisión de fingir su muerte. Ana se dio cuenta de que las cosas eran aún más complicadas de lo que había imaginado, y que ahora, al asumir la identidad de Clara, había heredado no solo su riqueza, sino también sus problemas y enemigos. Con esta nueva información, Ana debía decidir si continuar con el plan de enfrentar a Ricardo o buscar una nueva salida, pero sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias graves. Julián, al darse cuenta de la confusión y el temor de Ana, le ofreció una alternativa que no había considerado antes: desaparecer por completo. Le explicó que había ayudado a Clara a crear una nueva identidad, una que estaba lista para ser utilizada si alguna vez decidía escapar de verdad. Julián sugirió que Ana podría tomar esa identidad y empezar de nuevo, lejos de Ricardo y de todo lo que la vida de Clara había implicado. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. Ana sabía que, al hacerlo, tendría que renunciar a todo, incluyendo la riqueza y el poder que había llegado a poseer. Sin embargo, la idea de una vida tranquila y sin amenazas era algo que comenzaba a considerar seriamente. Julián le dio una noche para pensarlo, advirtiéndole que, si decidía seguir adelante con su enfrentamiento con Ricardo, no habría vuelta atrás. Ana pasó la noche en vela, debatiéndose entre su deseo de mantener la vida que había asumido
y la necesidad de protegerse a sí misma de un peligro que no dejaba de crecer. Al amanecer, Ana tomó su decisión. Sabía que, sin importar cuánto quisiera aferrarse a la vida de Clara, la realidad era que esa vida estaba llena de peligros que no podía controlar. Decidió aceptar la oferta de Julián y tomar la nueva identidad que Clara había dejado preparada. Sin embargo, antes de desaparecer, sabía que debía resolver algunos asuntos pendientes, especialmente con Ricardo. No podía simplemente huir sin asegurarse de que él no la persiguiera. Julián le proporcionó todos los documentos y recursos necesarios para asumir su nueva identidad, incluyendo un pasaporte y cuentas bancarias que Clara había preparado. Pero mientras se preparaba para dejar todo atrás, Ana también ideó un plan final para deshacerse de Ricardo de una vez por todas. Sabía que era arriesgado, pero era la única forma de asegurarse de que su nueva vida no estuviera marcada por el miedo constante. Con su decisión tomada, Ana se dirigió a la mansión por última vez, sabiendo que este sería el punto final de su historia como Clara y el comienzo de algo completamente nuevo. El regreso a la mansión fue un viaje lleno de nostalgia y ansiedad para Ana. Sabía que sería la última vez que vería aquel lugar, la última vez que caminaría por sus pasillos y que se miraría en los espejos que reflejaban la vida de una mujer que nunca fue. Al llegar, Ana se tomó un momento para absorber todo, para despedirse en silencio de la identidad que había asumido. Sabía que, una vez que cruzara el umbral de la puerta por última vez, no habría vuelta atrás. Antes de marcharse, Ana se dirigió al despacho donde había guardado el pendrive y los documentos incriminatorios de Clara. Decidió que la mejor manera de deshacerse de Ricardo era hacerle creer que todo estaba bajo control, que ella, como Clara, estaba dispuesta a cerrar un trato definitivo. Envió un mensaje a Ricardo, indicándole que se encontrarían en un lugar neutral para entregarle la información que él tanto deseaba. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero confiaba en que este último acto cerraría el capítulo de su vida como Clara y le permitiría comenzar de nuevo, libre de las sombras del pasado. El lugar elegido para el encuentro era un hotel discreto en el centro de la ciudad, un sitio que Ana sabía que le daría cierta ventaja al estar en un espacio público. Llegó temprano, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de la llegada de Ricardo. Mientras esperaba, revisó una última vez los documentos que pensaba entregarle. Había seleccionado cuidadosamente lo que Ricardo debía ver, asegurándose de que la información no lo llevara a descubrir la verdad completa sobre Clara y su desaparición. Ana estaba nerviosa, pero también determinada. Sabía que este era el último obstáculo antes de poder desaparecer para siempre. Cuando Ricardo llegó, acompañado por uno de sus hombres, Ana lo recibió con la calma de alguien que ya había tomado todas sus decisiones. La tensión entre ellos era palpable, y Ricardo, siempre cauteloso, observó cada uno de sus movimientos. Ana le entregó el pendrive, explicándole que contenía toda la información que él necesitaba para cerrar el ciclo que Clara había dejado abierto. Ricardo, aunque aún desconfiado, accedió a revisar los documentos en ese mismo momento, mientras Ana esperaba con el corazón en la garganta. Ricardo insertó el pendrive en su computadora portátil, su mirada fija en la pantalla mientras los archivos se abrían ante él. Ana observaba cada una de sus reacciones, intentando descifrar si estaba satisfecha con la información que le había proporcionado. Mientras Ricardo revisaba los documentos, Ana aprovechó el momento para asegurarse de que su plan de escape estuviera en marcha. Había preparado todo con Julián para que, en cuanto saliera de la reunión, pudiera dejar la ciudad y empezar su nueva vida. Sin embargo, había un último detalle que aún la preocupaba: la posibilidad de que Ricardo no quedara completamente satisfecho y decidiera buscar más respuestas. Cuando Ricardo finalmente terminó de revisar los archivos, levantó la mirada hacia Ana con una expresión indescifrable. Dijo que todo parecía estar en orden, pero que aún necesitaba tiempo para verificar algunos detalles. Ana supo en ese instante que debía marcharse antes de que él tuviera la oportunidad de cambiar de opinión. Con una sonrisa forzada, se despidió de Ricardo y salió del hotel, sabiendo que cada segundo contaba en su carrera hacia la libertad. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Ana no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Había conseguido lo que parecía imposible.
engañar a Ricardo y salir viva del encuentro, pero sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. Ricardo era un hombre astuto y peligroso, y si llegaba a sospechar algo más, no dudaría en buscarla. Con ese pensamiento en mente, Ana aceleró el paso, dirigiéndose al lugar donde se encontraría con Julián para ejecutar la siguiente fase de su plan. El bullicio de la ciudad a su alrededor contrastaba con el caos interno que sentía, pero se aferró a la esperanza de que pronto todo terminaría. Cuando finalmente llegó al punto de encuentro, Julián ya la estaba esperando con todo preparado. Le entregó los documentos finales que necesitaría para su nueva identidad, junto con un boleto de avión que la llevaría a un país lejano donde podría comenzar de nuevo. Ana sabía que este era el punto de no retorno, y aunque su corazón latía con fuerza, estaba decidida a seguir adelante. Sin mirar atrás, tomó los documentos y se dirigió al aeropuerto, dejando atrás todo lo que había sido y todo lo que había conocido. En el aeropuerto, mientras esperaba para abordar el avión, Ana sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba emocionada por la posibilidad de una nueva vida, una vida en la que no tendría que preocuparse por las amenazas constantes ni por mantener una identidad falsa. Por otro lado, el peso de las decisiones que había tomado la abrumaba. Había asumido la identidad de Clara por ambición, pero al final se había dado cuenta de que esa vida no era tan gloriosa como parecía. Mientras observaba a las personas pasar a su alrededor, se dio cuenta de que la libertad que estaba a punto de ganar tenía un precio alto, la renuncia a todo lo que había conocido, incluso a sí misma. Con su nueva identidad, Ana dejaría de ser quien había sido, tanto en su vida anterior como en la que había adoptado. Cuando finalmente anunciaron el abordaje, Ana respiró hondo, consciente de que estaba a punto de embarcarse en un viaje sin retorno. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, sintió una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que estaba dejando atrás una parte importante de su vida, pero también abrazando la posibilidad de un nuevo comienzo. El vuelo fue largo y silencioso, dándole a Ana mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. A medida que el avión se alejaba más de la ciudad, sintió como las tensiones y preocupaciones que la habían atormentado durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, también se dio cuenta de que el verdadero reto estaba por delante. Con su nueva identidad, Ana tendría que aprender a vivir de nuevo, a construir una vida desde cero, sin las comodidades ni las conexiones que había tenido como Clara. Sabía que no sería fácil, pero también era consciente de que había sobrevivido a algo que la mayoría de las personas ni siquiera podrían imaginar. A lo largo del vuelo, repasó en su mente los pasos que tendría que seguir al llegar a su nuevo destino. Encontrar un lugar donde establecerse, adoptar una rutina y, lo más importante, mantenerse alejada de cualquier cosa que pudiera atraer la atención hacia ella. Aunque el miedo persistía en el fondo de su mente, Ana se sentía más preparada que nunca para enfrentar lo que viniera. El avión aterrizó finalmente, y mientras bajaba las escaleras hacia la pista, Ana se dijo a sí misma que esta era su oportunidad de comenzar de nuevo y que no la desperdiciaría. Una vez en tierra, Ana se dirigió al punto de encuentro acordado con Julián, quien le había proporcionado un contacto seguro en su nuevo destino. El lugar era una pequeña cafetería en un barrio discreto, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Cuando llegó, se encontró con una mujer de aspecto amable que la saludó con una sonrisa. Esta mujer, que se presentó como Elena, le explicó que había sido informada de su llegada y que la ayudaría a instalarse. Ana, aunque agradecida, no pudo evitar sentirse algo paranoica. Después de todo, había aprendido a no confiar en nadie completamente. Sin embargo, la calidez y la profesionalidad de Elena la tranquilizaron un poco. Durante la conversación, Elena le entregó las llaves de un pequeño apartamento y un sobre con instrucciones detalladas sobre cómo manejar su nueva identidad, desde los documentos hasta las cuentas bancarias. Ana sabía que este era el comienzo de algo nuevo, pero también que debía mantener la guardia alta. Con una sensación de alivio mezclada con un toque de desconfianza, Ana siguió a Elena hacia lo que sería su nuevo hogar, consciente de que cada día en esta nueva vida sería un desafío en sí mismo. El apartamento que Elena le había conseguido era modesto pero cómodo, un cambio drástico respecto a la lujosa mansión en la que había vivido. Como Clara, Ana
Al entrar, se tomó un momento para asimilar su nueva realidad. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran simples, pero había una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras exploraba su nuevo hogar, Ana se dio cuenta de que tendría que acostumbrarse a esta simplicidad, a una vida donde ya no sería el centro de atención ni tendría que lidiar con las complejidades del mundo criminal. Sin embargo, no podía evitar sentir un vacío, una ausencia de la adrenalina que había marcado su vida reciente. Sabía que tendría que encontrar una nueva motivación, algo que la impulsara a seguir adelante en esta nueva etapa. A medida que organizaba sus pertenencias, se preguntó cómo sería su vida a partir de ahora, sin las constantes amenazas que había enfrentado como Clara. Ana se prometió a sí misma que, aunque esta vida fuera diferente, haría todo lo posible por encontrar la paz y la estabilidad que tanto deseaba. Los primeros días en su nuevo hogar fueron una mezcla de alivio y desconcierto para Ana. Por un lado, la tranquilidad de su entorno le permitió relajarse por primera vez en mucho tiempo. No había más sombras acechándola ni llamadas de amenaza, y eso era algo que valoraba profundamente. Sin embargo, por otro lado, la rutina diaria comenzaba a parecer monótona, una sensación que nunca había experimentado en la vida que llevó como Clara. Para mantener su mente ocupada, Ana comenzó a explorar el barrio, familiarizándose con las tiendas locales y los parques cercanos. Intentaba integrarse en la comunidad de manera discreta, siempre manteniendo un perfil bajo, tal como le había aconsejado Elena. Pero en el fondo, Ana sentía que algo faltaba, una chispa, una emoción que le recordara que seguía viva. Sabía que no podía volver a la vida que había dejado atrás, pero también era consciente de que necesitaba encontrar una nueva razón para seguir adelante, algo que le diera un propósito en esta nueva existencia. Con el tiempo, Ana comenzó a establecer una rutina en su nueva vida. Encontró un pequeño trabajo en una librería cercana, un lugar que le proporcionaba la tranquilidad que necesitaba mientras le permitía mantenerse ocupada. Los libros, que siempre habían sido un refugio para ella, ahora se convertían en su principal compañía. Ana pasaba horas ordenando estantes, leyendo fragmentos y hablando con los pocos clientes que visitaban la tienda. Sin embargo, la tranquilidad que había buscado también traía consigo momentos de reflexión que a veces resultaban difíciles de manejar. Durante esas largas horas de soledad, su mente volvía una y otra vez a los eventos que la habían llevado hasta allí. Pensaba en Clara, en Ricardo, en Julián y en todo lo que había sacrificado para llegar a este punto. Aunque sabía que había tomado la mejor decisión para su seguridad, no podía evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera elegido un camino diferente. A pesar de estos pensamientos, Ana seguía adelante, recordándose a sí misma que esta era una nueva oportunidad y que debía aprovecharla al máximo. La vida en la pequeña librería comenzó a ofrecerle a Ana una inesperada sensación de satisfacción. Los días, que al principio habían parecido interminables, ahora se deslizaban con una agradable monotonía. Los clientes habituales empezaban a reconocerla y algunos incluso se quedaban a charlar con ella sobre los libros que les recomendaba. Poco a poco, Ana empezó a disfrutar de esas interacciones, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, formaba parte de algo más grande que ella misma. Sin embargo, a pesar de la paz que había encontrado en su nuevo trabajo, todavía había momentos en los que el pasado volvía a acecharla. Las noches eran especialmente difíciles. En la oscuridad, los recuerdos se hacían más intensos, y Ana se encontraba reviviendo los eventos que la habían llevado a esta nueva vida. A veces se sorprendía a sí misma pensando en Clara, en cómo había sido su vida antes de que todo se desmoronara. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, Ana se obligaba a recordar por qué había elegido empezar de nuevo y se concentraba en las pequeñas alegrías que su nueva existencia le ofrecía. El pasado de Ana no tardó en alcanzarla de una manera inesperada. Un día, mientras trabajaba en la librería, notó a un hombre que la observaba desde la esquina del local. Al principio pensó que se trataba de un cliente curioso, pero cuando el hombre continuó mirándola fijamente sin acercarse ni decir una palabra, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque intentó mantenerse calmada, no pudo evitar que los viejos temores comenzaran a resurgir.
Recordó las palabras de Julián, advirtiéndole que debía ser extremadamente cuidadosa para no atraer la atención de nadie. Decidió ignorar al hombre, esperando que se marchara, pero cuando volvió a mirar, él seguía allí, sus ojos fijos en ella. Ana sintió que el aire se volvía pesado y su instinto le dijo que algo no estaba bien. Cuando finalmente el hombre salió de la tienda, Ana se quedó paralizada por unos segundos intentando procesar lo que acababa de suceder. Sabía que debía ser una coincidencia, pero el miedo había vuelto, y con él la incertidumbre de si realmente había logrado escapar de todo lo que había dejado atrás. Esa noche, Ana apenas pudo dormir, su mente plagada de pensamientos y dudas. ¿Quién era ese hombre y por qué la miraba de esa manera? La posibilidad de que alguien la hubiera encontrado era aterradora, y no podía dejar de pensar en todas las precauciones que había tomado para asegurar su anonimato. Al día siguiente, decidió que debía hablar con Elena, su contacto en esta nueva vida, para contarle lo sucedido y pedirle consejo. Cuando finalmente se reunieron, Elena la escuchó con atención y le aseguró que probablemente se trataba de una coincidencia, que no había razones para alarmarse. Sin embargo, Ana no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Elena, notando su inquietud, le ofreció revisar la situación más a fondo y asegurar que no hubiera ninguna amenaza real. Ana, aunque agradecida por el apoyo, seguía sintiendo una creciente paranoia. Decidió que, por su seguridad, debería estar más alerta en los próximos días, evitando cualquier comportamiento que pudiera delatar su verdadera identidad. Mientras tanto, se dijo a sí misma que debía mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo. A medida que pasaban los días, Ana no pudo evitar notar más señales que alimentaban su paranoia. A veces, tenía la sensación de que la seguían cuando salía del trabajo, o que había alguien vigilando su apartamento desde lejos. Aunque intentaba convencerse de que eran imaginaciones suyas, el miedo era difícil de ignorar. Decidió tomar medidas adicionales para protegerse. Cambió su ruta diaria al trabajo, evitó los lugares que solía frecuentar y comenzó a llevar un pequeño dispositivo de seguridad que Elena le había proporcionado para emergencias. Sin embargo, a pesar de todas sus precauciones, la sensación de peligro inminente no desaparecía. Ana comenzó a cuestionarse si realmente había escapado del pasado o si simplemente estaba viviendo en una ilusión de seguridad. Pero justo cuando el miedo parecía alcanzarla por completo, algo inesperado sucedió. Recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Un mensaje que simplemente decía: "Te encontramos". El pánico se apoderó de Ana y supo que debía tomar una decisión inmediata. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ana comprendió que había llegado el momento de actuar. El mensaje era una clara advertencia, una señal de que su tiempo se estaba agotando. Sin perder un segundo, recogió lo esencial de su apartamento y se dirigió al lugar donde había acordado reunirse con Elena en caso de una emergencia. Mientras corría por las calles, su mente estaba inundada de pensamientos caóticos. ¿Quién la había encontrado? ¿Era Ricardo o alguien más del pasado de Clara? Cuando finalmente llegó al punto de encuentro, Elena ya estaba allí, su expresión reflejando la urgencia de la situación. Sin mediar palabra, le entregó un sobre con nuevos documentos y un billete de tren que la llevaría a un lugar aún más remoto, donde podría empezar de nuevo una vez más. Ana sabía que esta era probablemente su última oportunidad de escapar, pero también comprendía que sin importar a dónde fuera, siempre existiría el riesgo de que su pasado la alcanzara. Con una mezcla de desesperación y determinación, Ana subió al tren, dejando atrás su vida por tercera vez. Mientras el tren avanzaba por el oscuro paisaje, se prometió a sí misma que esta vez encontraría la manera de vivir sin miedo, aunque en el fondo sabía que el fantasma de Clara seguiría persiguiéndola en cada paso que diera. La historia de Ana nos deja una poderosa lección sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que éstas pueden traer a nuestras vidas. ¿Cuántas veces has deseado escapar de tu realidad, asumir una nueva identidad y dejar atrás todo lo que te preocupa? Pero, ¿estás realmente dispuesto a pagar el precio de vivir una vida que no te pertenece? A veces, la búsqueda de una vida mejor puede llevarnos por caminos peligrosos, donde las sombras del pasado se vuelven imposibles de evitar. Te invito a reflexionar. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación similar?
¿Hasta dónde llegarías para proteger lo que has logrado? Y más importante aún, ¿cómo puedes aplicar esta historia a tu propia vida? ¿Estás viviendo una vida auténtica o simplemente interpretando un papel en un escenario que no es el tuyo? Es momento de hacer un cambio, de tomar el control de tu vida y decidir quién realmente quieres ser. La vida te da la oportunidad de reinventarte sin tener que huir de tu pasado. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para acercarte más a esa versión auténtica de ti mismo? Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Así podrás seguir aprendiendo y reflexionando sobre temas que te ayudarán a vivir una vida más plena y consciente. No dejes que las sombras del pasado te alcancen. Elige hoy mismo vivir tu propia verdad.